Hola, en este día recordemos juntos las palabras que decía el salmista al Señor. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Hoy es un día especial para mirar hacia los cielos su grandeza y contemplar juntos su fidelidad y su misericordia. Bienvenidos. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. En esta mañana declaramos que tú eres poderoso, Señor. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. Oh, increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. Oh, eres increíble, Dios. Y encontramos todo en esta mañana. Por eso venimos a tu presencia y nos gozamos en ella. Consumidos por tu amor.
esta mañana abre nuestros ojos para que podamos ver tu gloria, para que podamos encontrar tu luz, Señor. Queremos verte, Dios, queremos verte. Nuestra iglesia necesita verte, tu iglesia. Nuestra ciudad necesita verte, Dios, más que nunca. Nuestro país, nuestro mundo, porque en ti encontramos todo, Dios. Hoy ven y abre nuestros ojos para que podamos ver tu gloria, para que podamos verte a ti, Señor. En tu luz vemos la luz, 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 en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Sí, Señor, eres más que suficiente para mí. Eres todo lo que necesito, eres todo lo que anhelo. En ti vemos la luz, en ti podemos ver, en ti confiamos. Sí, Señor. Cuando nada sale bien, sé que tú eres siempre fiel. Confío en tu perfecto plan, sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti. Hoy ven a refugiarte bajo sus alas, porque en Él hay seguridad. Confía en Él. Mi historia en ti segura está. Sé que tú escribes el final. Mis ojos cierro sin temor. Confío en tu eterno amor. Aun cuando me caigo, contigo estoy a salvo. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, lo único que sé, tú sabes el porqué. En todos los detalles eres fiel. Aún en la oscuridad, tú no me dejarás.
Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti. Oh, Cristo, en ti, en ti. Cristo, en ti. Sí, Señor, lo único que sé, tú sabes el porqué. En todos los detalles eres fiel. Aún en la oscuridad, tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Lo único que sé, tú sabes el porqué. En todos los detalles eres fiel. Aún en la oscuridad, tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Sí es Dios, hoy venimos a refugiarnos en ti, en tu corazón, porque tú eres perfecto y tus planes son perfectos. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros cada día. Y sabemos que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan para bien, Señor. Nada se escapa de tu control. Nada se escapa de tu control. Incluso aquellas cosas que parecen que están en caos. Nada se te escapa. Tú conoces cada detalle y tú eres fiel. Hoy queremos venir a refugiarnos bajo tus alas. Queremos venir a recibir tu abrazo de paternidad y que puedas llenarnos con tu amor y puedas llenarnos de vigor para resistir, para soportar, para ser personas resilientes, Señor. Ayúdanos a poder permanecer y a poder ser transformados y a no pensar o caer en creer que tú nos has fallado, tú nos has defraudado, porque tú sigues siendo Dios día tras día y nos sigues mostrando tu fidelidad. Y no queremos creer eso, Señor. Hoy queremos decir que confiamos en ti con todo nuestro ser y te miramos a ti, incluso cuando parece que el desánimo, la tristeza, el cansancio es más fuerte que nosotros. La frustración es más fuerte que nosotros. Esas voces en nuestro interior son más fuertes que nosotros. Queremos decir que nos aferramos a ti. Hoy ven a los brazos del Padre, aférrate. No te sueltes, no dudes, confía, solo confía, permanece y resiste. Y Él te dará la victoria. Él te dará la victoria, porque Él sigue siendo fiel. Una y otra vez lo hace y lo volverá a hacer. Así que no desistas, no dejes de luchar. Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti, en ti. Cristo, en ti, solo en ti. Cristo, en ti. Sí, Señor. Confiamos en ti.
resplandor, que todos puedan verte, que todos puedan verte. Oh, 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 el que me guía cada vez, una lumbrera a mis pies, mis pasos guiarás, a ti me llamas, tu santidad brillando está, toda la tierra cubrirás, oh Dios consumidor, el fiel consolador, como brasas ardiendo hoy, en tu nombre aquí estoy, tu espíritu en mí vive, tu espíritu en mí vive, hay un fuego en mi corazón, se aviva tu resplandor, que todos puedan verte, que todos puedan verte. Oh, 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 por la eternidad, tu fuego arderá, tu luz brillará en la oscuridad. Por ti puedo ver y vuelvo a nacer, me inunda tu luz, nadie hay como tú. Por la eternidad, tu fuego arderá, tu luz brillará en la oscuridad. Por ti puedo ver y vuelvo a nacer, me inunda tu luz, nadie hay como tú. Como brasas ardiendo hoy, en tu nombre aquí estoy, tu espíritu en mí vive, tu espíritu en mí vive, hay un fuego en mi corazón, se aviva tu resplandor, que todos puedan verte, que todos puedan verte, como brasas ardiendo hoy, en tu nombre aquí estoy, tu espíritu en mí vive, tu espíritu en mí vive, hay un fuego en mi corazón, se aviva tu resplandor, que todos puedan verte, que todos puedan verte. Oh, 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 oh,
sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destina sobre mí tu poder en mi afluir. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Ven, Señor, eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y el desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí tu poder en mi afluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destina sobre mí tu poder en mi afluir. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Así es, Dios. Y te abrimos nuestros corazones. Queremos confiar en ti, pero sabemos que tú nos llamas a depender completamente de ti. Y cuanto más anhelamos, más pides de nosotros que nos rindamos, Dios. Por eso hoy te abrimos nuestros corazones. Llénanos, Dios. Lo rendimos todo. Allí donde estás, ríndelo todo, todo, todo. Confía en Él. Confía en Él y Él hará. Descansa en Él. Él sostiene tu vida. Él conoce el camino que ha preparado para ti, los planes que ha diseñado para ti. Así que solo confía. Solo confía. No tengas miedo. Él tiene lo mejor para ti en tu trabajo, tiene lo mejor para ti en tus estudios, tiene lo mejor para ti en el tema familiar, en las amistades, en tu matrimonio, con tus hijos. Dios tiene el control. Dios tiene el control. No dudes. No dudes, solo llénate más de Él. Míralo a Él. No mires el problema, no mires la dificultad, mírale a Él. Descansa en Él y deja que Él te llene.
Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y el desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder me ha fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder me ha fluir. Así es, Dios. Llénanos, Dios. Renueva nuestros corazones hoy por completo. Renueva nuestras fuerzas. Renueva todo nuestro interior, Señor. Todo nuestro ser. Hoy te alaba y te adora. Y confía en ti. Y aprende a esperar en ti. En tus tiempos, en tus formas, en tus caminos, Dios. Y sabemos que tú harás. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén. Hola, en este día quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado La cárcel, un lugar de transición. Y pensaba en estos días de cuarentena en que hemos estado recluidos en nuestras casas y he escuchado a algunos comentaristas y a expertos entrevistados en televisión que decían que es un tiempo donde pareciera que estamos en arresto domiciliario, que estamos en una cárcel donde nuestras libertades han sido restringidas, donde no tenemos la libertad para salir cuando nos apetezca. Y el Señor me habló a través de esto y pensé en varios personajes de la Biblia que pasaron por tiempos de cárcel, por escenarios de cárcel. Y es importante entender que ellos estuvieron en la cárcel porque Dios quiso que ellos entraran en esos tiempos, en esos escenarios de cárcel. Ahora, la cárcel para un hijo de Dios es un escenario, es un espacio donde parece que todo se detuviera alrededor. Es un espacio oscuro, una etapa oscura, sombría, de mucha soledad, muy difícil, dolorosa. Y de hecho es una etapa donde pareciera que nuestra libertad se restringe en el sentido de que entramos, pero no tenemos la potestad para decidir cuándo salimos. Y pensaba en varias ideas generales en cuanto al tema de la cárcel para un hijo de Dios. Y quiero decirte algunas cosas importantes. La cárcel es un lugar de transición. Nunca la cárcel será un lugar de destino. Después de la cárcel vendrá una etapa mejor en nuestra vida si hemos aprovechado el tiempo de la cárcel. La cárcel es un lugar de propósito. Mira, Dios siempre tendrá propósitos cuando vayamos a la cárcel. Así que aunque nuestra carne se resista, porque justamente la cárcel es un lugar difícil e incómodo, nosotros tenemos que gobernar nuestra carne por el Espíritu de Dios para que esté allí bien contenida y nosotros podamos rendirnos a lo que Dios nos quiere enseñar en medio de la cárcel. Yo quiero decirte que la cárcel, aunque tiene que ver contigo, también tendrá que ver con las personas que estén a tu lado, porque de hecho tú te verás afectado, tú serás trabajado y tratado por Dios y tus reacciones allí en la cárcel también afectarán a las personas de tu entorno. Y como dije hace un momento, ninguno entra en la cárcel si no es voluntad de Dios. Ningún hijo de Dios entra en la cárcel a menos que sea voluntad de Dios. Y estos procesos de cárcel, estos tiempos de cárcel, cumplen propósitos de Dios, pero quiero decirte que hay algo que no tiene propósitos de Dios y es lo que conocemos como cárceles espirituales.
Y yo creo que es importante matizar esto, aunque no voy a estar hablando de las cárceles espirituales, pero como hijos de Dios podemos caer en cárceles espirituales. E insisto, nunca serán voluntad de Dios. Las cárceles espirituales están relacionadas o podemos caer en ellas por resentimiento, por amargura, por falta de perdón, y necesitamos entender que tenemos que ir a Cristo, Jesucristo nuestro Señor. Él nos puede dar total libertad de toda cautividad. Y recordemos en Isaías 61, luego el Señor lo cita allí en Lucas 4, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, ojo aquí, y a los presos apertura de cárcel. Así que si en este día tú me estás escuchando y tú caíste en una cárcel espiritual, tú necesitas hoy encontrar por qué caíste allí, clamar al cielo, a nuestro Jesús libertador, y Él puede sacarte de esa cautividad. Bueno, y ahora sí, entremos en materia. Hoy voy a estar compartiendo la historia de José, y yo creo que muchos conocemos quién es José. Para mí, José es uno de mis personajes preferidos de la Biblia. Hay tanta hermosura en la historia de José. Él es uno de los personajes, yo creo que más completos de la palabra de Dios. Podemos alabar de José tantas cosas: su personalidad, su corazón tierno, su dependencia a Dios, su inteligencia, su sabiduría, pero también su don de interpretar los sueños y su espectacular ascenso allí al trono, llegando a ser el segundo de Faraón y siendo la respuesta de Dios para un tiempo de sequía y de hambre muy fuerte que vivió el mundo de aquel entonces. Y yo creo que aunque todos hayamos escuchado hablar de José, vamos a recordar algunos aspectos claves de su vida. Y José era el 11º hijo de Jacob, el patriarca. Fue vendido a los 17 años por sus celosos hermanos a una caravana de mercaderes ismaelitas y fue llevado allí a Egipto, y en Egipto fue vendido como esclavo y comprado por Potifar. Potifar era el jefe de la guardia. Y vamos a leer Génesis 39, versículos 3 al 4, y cuando José llega a casa de Potifar, el Señor está con José y prospera todo lo que hace José, y es tan visible y evidente que Dios está con José que hasta Potifar lo ve y termina nombrándolo como su mayordomo. Dice así: y vio su amo que Jehová estaba con él. Este amo se refiere a Potifar. Y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Qué interesante ver este joven de 17 años, cómo haya gracia delante de Potifar, pero porque Dios estaba con él. Y vamos a estar analizando varios puntos claves sobre la historia de José. Y lo primero que quiero que veamos en esta mañana es ¿qué le llevó a la cárcel? Vamos a preguntarnos qué le llevó a la cárcel. Y podríamos pensar en que algo concreto, una persona concreta le llevó a la cárcel, pero ojo, tenemos que recordar que en definitiva fue Dios quien llevó a José a la cárcel. Fue propósito divino, fue un plan perfecto de Dios en donde José tenía que ir a la cárcel. Entonces vamos a ponernos en contexto. José lleva unos 11 años en casa de Potifar. Él es vendido a los 17 años, empieza a estar allí en casa de Potifar y lleva unos 11 años más o menos. Él está bien, ha sido prosperado, la gracia y el favor de Dios están con él. Él tiene el gobierno allí en la casa de Potifar de todas las cosas, y sin embargo viene un problema, y es que la esposa de Potifar pone sus ojos en José, le desea y quiere tener relaciones con él. Vamos a Génesis 39, versículos 7 al 9, dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo.
Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y aquí hay tanta riqueza en este pasaje, pero esta frase, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?, nos muestra ese corazón de integridad del corazón de José. Él aquí dice, no quiso. Ella le propone tener relaciones y él no quiso. Él toma la decisión de no hacer lo malo. Este no quiso muestra cómo él voluntariamente toma esa decisión, no hacer lo malo. Él hizo lo correcto. Él no negoció su pureza. José entendía que le había hallado gracia allí en la casa de Potifar porque Dios estaba con él. Él entendía que él tenía que honrar esa fidelidad y esa lealtad primero a Dios y después a su amo. Él no podía traicionar a Dios y no podía traicionar a su amo. Y yo recordaba en esta escena, allí en el huerto del Edén, cuando Dios le dice a Adán y a Eva que pueden comer de todos los árboles, menos de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y sin embargo ellos pecaron. Pero vemos aquí a un José en esta misma idea. Su amo, Potifar, le dice que él puede disponer de todas las cosas en su casa. ¡Qué nivel de confianza! Sin embargo, por supuesto, menos de su esposa. Y José lo tiene tan claro que él se propone en su corazón que él no va a deshonrar a Dios. Y me encanta este corazón de pureza. Amados, es tan importante no negociar nunca por ninguna razón nuestros principios espirituales, nuestros valores espirituales, nuestra fidelidad a Dios. El enemigo pondrá delante de nosotros trampas. Quizá pensaremos que no tenemos opción. Ojo, José sabía que le iba a salir muy caro decirle que no a su ama, pero él estuvo dispuesto a honrar primero a Dios antes que a su amo humano. Y hay una historia preciosa en una película que creo que muchos hemos visto que se llama Pacto de Valientes y yo no recuerdo muy bien el nombre de este personaje, pero recuerdo que es latino. Él pasa mucha necesidad y mucho trabajo, tiene su esposa, sus 2 hijos pequeños y se ve que han pasado hambre, una situación muy, muy complicada y muy difícil. Y entonces, finalmente, para no alargar la historia, él consigue trabajo. Después de mucho tiempo, él consigue trabajo y está muy contento allí donde está trabajando. Y de pronto un día recibe una llamada y es su jefe. Su jefe está yo creo que con otra persona importante allí de la empresa y le hacen una propuesta. Le ofrecen un ascenso, pero él tendrá a cambio de eso que falsear unas cuentas. Y entonces, como ven que él está pensativo, le dicen que se tome un tiempo hasta el día siguiente, que puede pensar. Y él se va a casa, lo habla con su esposa, están muy tristes porque él sabe que él no puede negociar su integridad. Él sabe que él no puede deshonrar a Dios. Él sabe que él no puede engañar. Y la cena es tan linda porque al final él toma la decisión de que él le va a decir que no a su jefe. Él no va a entrar en ese juego del engaño, de la deshonestidad. Y cuando él es citado a la oficina y él le dice a su jefe que no, que él no puede, pues resulta que era una prueba. Su jefe estaba buscando una persona íntegra y honesta para ese nuevo cargo. Y sabemos por la historia que él recibe el trabajo. Sin embargo, aquí en nuestra historia de José, José al final termina siendo acusado injustamente por la esposa de Potifar, esta mujer despechada por la negativa de José, habla con su esposo, lo acusa injustamente y sabemos que José termina en la cárcel. Y la pregunta sería, pero si José hizo lo bueno, ¿por qué
terminó en la cárcel, al final él sembró lo que Dios esperaba de él y vio lo malo. Pero yo creo que aquí es tan importante que tengamos la perspectiva del cielo. Nosotros amamos a Dios y lo honramos a través de nuestra obediencia. Amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amamos a Dios y hacemos lo que a Dios le agrada. No hacemos el bien para esperar una retribución o un premio en lo humano. Hacemos el bien para agradar el corazón de Dios. Y eso es lo más importante. Y si entendemos eso, que hacemos lo bueno para arrancar una sonrisa de nuestro amado Dios, no estaremos frustrados o defraudados de Dios cuando a veces hacemos lo bueno y no estamos cosechando el bien que hemos hecho. Recuerda, cuando vives estos escenarios donde sembraste lo bueno y no has visto cosecha de eso bueno, que lo hiciste para Dios, que agradaste su corazón, que le honraste, que le adoraste, y gózate porque el Señor ha sonreído sobre ti. Vamos al punto 2. ¿Qué actitud tuvo José? José pasa 2 años en la cárcel. Ahora, yo no sé si tú que me estás escuchando en esta mañana has estado en una cárcel algún día, pero yo quiero decirte, las cárceles de hoy no son comparables a las cárceles de aquel tiempo. Las cárceles de aquel tiempo eran lugares oscuros, sucios, terribles. Y podemos pensar que quizá al ser José llevado a la cárcel donde eran llevados los funcionarios de la realeza, quizá las condiciones de esa cárcel no eran tan terribles como las cárceles del resto de los egipcios o del resto del pueblo. Quizá no eran tan feas, pero sin lugar a dudas era un lugar terrible. Y el Salmo 105, 18 nos dice sobre José: afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona. O sea que entendemos que la cárcel no fue una experiencia agradable para José. Fue en principio una experiencia muy, muy difícil. Pero hay varios puntos importantes que necesitamos mirar aquí en cuanto a la actitud de José. Lo primero que yo creo que es fundamental es que José no perdió el respaldo de Dios. Qué importante es este punto. José no perdió el respaldo de Dios. Él había entrado en la cárcel, recordemos, por no mancharse de pecado, por no negociar su fidelidad a Dios. Y eso justamente hizo que el Señor estuviera con él. Génesis 39, 21 dice: pero Jehová estaba con José y se extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. La palabra nos dice que Dios había estado con José en casa de Potifar y ahora nos dice, que es muy importante entenderlo, que el Señor seguía estando con José en la cárcel. Qué diferente hubiera sido esto si José hubiese accedido a tener relaciones con la esposa de Potifar. Qué diferente. Seguramente el plan de Dios con José se hubiera truncado. Y en este punto de la cárcel, la presencia de Dios sigue estando con José. ¡Wow! Cuando entendemos que no podemos movernos sin la presencia, cuando entendemos que el tesoro más valioso y más importante de nuestra vida es la presencia de Dios, amar la presencia, reverenciar la presencia, valorar la presencia, no negociar ni poner en peligro la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios significa muchas cosas en la vida de un hijo de Dios. Significa su compañía, su ayuda, su fidelidad, su favor, su gracia, su cuidado, su protección, su bendición. Necesitamos amar la fidelidad por encima. Necesitamos amar la presencia de Dios y ser fieles a ella por encima de todas las cosas. Y la pregunta que deberíamos hacernos en medio de los escenarios de nuestra vida, en medio de los escenarios de cárcel, pero yo diría en todos los escenarios de nuestra vida es: ¿está la presencia conmigo? ¿Está Dios conmigo?
¿Está Dios en mi vida? ¿Está Dios en mi hogar, en mi familia? ¿Está Dios en mi barca? ¿Está Dios en mis negocios? ¿Está la presencia de Dios conmigo en mi estudio, allí donde yo estoy? ¿Está la presencia de Dios allí en mi habitación, en medio de lo secreto, de lo privado? Necesito amar la presencia, porque quiero decirte, no importa si en algún momento tienes que ir a algún lugar de vergüenza o de rechazo del hombre porque honraste a Dios, lo importante es que la presencia de Dios esté contigo. Vamos a otra actitud que tuvo José importante, y es que José mantuvo su esencia. ¡Wow! José mantuvo su esencia. Y por supuesto, yo creo que hubo un choque en esta parte inicial, cuando José llega a la cárcel. Supongo que tendría unos días allí difíciles mientras aceptaba toda esta frustración por haber sido acusado injustamente. Y yo creo que podemos entenderlo si hemos pasado por situaciones donde hemos sido acusados injustamente, donde nos hemos sentido traicionados, abandonados, etc. Pero luego José se sobrepone, y yo quiero decirte, José empieza a ser el mismo de siempre. José empieza a ser ese joven, ese hombre trabajador, diligente, que ama a Dios, que hace las cosas de la mejor manera posible, con excelencia, porque yo quiero decirte que Dios estaba con José, porque José era un joven íntegro. Y esta característica, esta esencia de José, allí en la cárcel no se muere, la cárcel no roba la esencia de José. Y yo pensaba, estos tiempos sacan a la luz de qué estamos hechos. La cárcel saca a la luz de qué estamos hechos. ¿Cuál es nuestro temple espiritual? ¿Cuál es nuestro carácter espiritual? ¿Cuál es nuestro calibre espiritual? ¿Qué tan cultivada ha sido nuestra vida de fe? En la cárcel, todo eso sale a la luz. Y yo quiero decirte, es tan importante que entremos en la cárcel atesorando todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas y no lo perdamos. Sabes, la cárcel también puede sacar lo peor de muchos de nosotros. Yo he escuchado en este tiempo gente que ha estado irascible, gente que no la soporta a su familia, gente que ha caído en la desesperanza, que no pueden dormir. En estos días escuchaba las noticias y ha aumentado un 80% el consumo de alcohol. Han aumentado las cifras, creo que hay algunas cifras que están hablando de un 50% de aumento en el consumo de las pastillas tranquilizantes, de los relajantes. Ha aumentado el consumo de la pornografía, ha aumentado el consumo de los juegos de azar, de los videojuegos. O sea, ¿por qué todo esto? Porque en la cárcel puede salir lo peor. Tú necesitas, en medio de la cárcel, concentrarte en los procesos de Dios y todo lo que Dios quiere producir en tu vida, y no distraerte, y no desenfocarte, y no escapar, y mucho menos permitir que estas cosas gobiernen tu vida. Y si tú has caído en algo como esto, yo quiero decirte en esta mañana, ve a la cruz y pídele perdón a Dios. A veces entramos a los procesos de Dios despistados y no somos del todo conscientes de que hay propósitos de Dios y de que Él nos ha metido allí con propósitos. Y necesitamos no permitir que bajo ninguna circunstancia el propósito sea abortado o se pierda. En este día, si te has portado mal con tu familia, ve a ellos y pide perdón. Si no has sido la persona, el hijo de Dios que tenías que ser en este tiempo, pídele perdón. Pero recupera tu esencia, todo lo que has conquistado en Dios en este tiempo, que se mantenga y no se pierda. Otra actitud importante de José es que José decidió pararse firme en aquello que podía controlar. José decidió pararse firme en aquello que podía controlar. Mira, hay cosas que no podemos controlar. Los espacios de cárcel no los podemos controlar. Esta cuarentena, cuando empezó,
Muchos de nosotros pensamos que esto iba a durar 15 días y al final justamente duró unos 40, 50 y todavía estamos en esto, aunque ya un poquito con más de libertades, pero esta cuarentena no la podíamos controlar. Era necesaria, ojo, era necesaria, y como hijos de Dios necesitamos someternos a las leyes del gobierno. Y en este punto no podemos controlar los tiempos de cárcel, pero sí podemos controlar cómo nos enfrentamos a ellos. No podemos controlar las circunstancias de la vida, pero sí podemos decidir cómo nos enfrentamos a esas circunstancias de la vida. José no podía decidir salir de la cárcel cuando él quisiera. Él tenía que estar allí. 2 años estuvo en la cárcel, 2 años, pero él permitió que la cárcel sacara lo mejor de él. José ya traía un equipaje, un carácter que Dios había trabajado y formado en su vida, pero ahora necesitaba que Dios siguiera trabajando para que esa cárcel le diera ganancia, le ayudara a ser formado en una versión mejor de sí misma. Y necesitamos poder ser responsables en lo que podemos controlar. Vamos al tercer punto. ¿Qué propósito se cumplió? ¿Qué propósito se cumplió en la vida de José por medio de la cárcel? Y yo he pensado que la cárcel fue un lugar de pulimento para la vida de José. José ya había sido formado por Dios durante muchos años, pero ahora había algo que Dios necesitaba seguir trabajando en José. Salmo 105, 19 dice, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Otra vez, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Y aquí vamos a hablar de varias cosas importantes, pero yo quiero decirte algo antes de desarrollar las siguientes ideas, es qué importante es conocer a Dios y confiar en Dios. Mira, cuando tenemos una relación con Dios y realmente entendemos lo que significa que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos, tiene que haber una relación de confianza con Dios. Muchos de los procesos que pasamos en nuestra vida probablemente no los entenderemos a la primera, pero no necesitamos entender para someternos a los procesos de Dios. Solamente necesitamos confiar en Dios y saber que si Él nos ha metido o Él lo ha permitido, algo maravilloso ha planeado para nosotros. Necesitamos poder confiar en Dios. Vamos a ver varias ideas aquí. Sin la cárcel no hubiera habido trono. Mira, José necesitaba ir a la cárcel porque en esa cárcel él se iba a relacionar con personas que iban a ser claves en su vida para el ascenso al trono. Así de sencillo. A veces no le vemos propósitos a las cosas que vivimos, pero Dios tiene el panorama completo de todo. Él sabe por qué te lleva allí o por qué te cierra esta puerta. Por eso insisto, qué importante es la confianza. José necesitaba ir a la cárcel. Segundo, Dios necesitaba forjar un temple mayor en el carácter de José. Forjar un temple mayor. Mira, cuando estudiamos la vida de José, sabemos que José fue un hijo mimado de su padre. José fue tratado por su padre Jacob con unas consideraciones que no tenían el resto de sus hermanos. De hecho, conocemos lo que dice la palabra sobre que Jacob dio a José una túnica de colores. Y esa túnica lo que representaba era que él no iba a trabajar en los oficios que trabajaban sus hermanos. Hubo un trato de favor sobre la vida de José. Y todo esto, por supuesto, sirvió de preparación. Su padre invirtió muchas horas de tiempo preparando a José, muchas cosas, y eso fue bueno. Sin embargo, habían cosas que quizá se habían adherido al corazón de José que necesitaban ser tratadas.
Quizá había orgullo, podríamos pensar, bueno, ya había habido bastante trato sobre el orgullo de José, ya no debería quedar nada, pero solo Dios sabe qué falta en nuestras vidas. José necesitaba ir a la cárcel porque ese carácter de él se tendría que forjar aún más. Dicen algunos estudiosos que él allí empezó a conocer cómo era esa forma de pensar de la realeza. Empezó a enterarse de cosas que le iban a servir a él más adelante cuando él estuviera en ese lugar siendo el segundo de Faraón. ¡Qué interesante! Dios siempre, siempre, siempre tiene propósitos maravillosos. Y el tercer punto aquí es que Dios necesitaba desarrollar en José una estatura espiritual mayor. Mira, el campo espiritual en Egipto no era cosa fácil, era cosa seria. Sabemos que Egipto tenía unos dioses tremendos. Y José tenía el respaldo de Dios, la presencia de Dios estaba con él, pero necesitaba robustecerse aún más espiritualmente hablando. Las pruebas en nuestra vida, cada vez que vivimos pruebas y somos fieles con Dios y somos aprobados, mira, eso aumenta nuestra estatura espiritual. Eso nos lleva a niveles mayores de estatura espiritual. Y mayor estatura espiritual significa más respaldo de Dios en nuestras vidas, más respaldo a la hora de orar, porque vamos incluso a discernir la voluntad de Dios de una manera más clara, más respaldo a la hora de declarar, más respaldo en todo lo que hagamos en Dios. Y necesitamos entender que parte de las pruebas de ser probados es poder ser aprobados y crecer a estaturas espirituales mayores. Dios usa el dolor como un instrumento muy efectivo. José sufrió mucho. Yo pienso en su vida. O sea, me encanta pensar que José no se rompió, que José no llega resentido. O sea, pensaba en este muchacho a los 17 años separado de su padre, de su familia, llevado a una tierra extraña, todo desconocido. Él pudo haberse resentido con Dios y sin embargo, si Dios estuvo con él, es porque él supo encajar el dolor y permitir que el dolor obrara procesos de transformación interior en su vida. Y vamos al cuarto punto. ¿Cuándo salió José de la cárcel? Y el Salmo 105, 19 nos da una pista. Y nos dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Todo el tiempo, hasta ese momento, el Señor estuvo trabajando en la vida, en el corazón, en el carácter de José, tratándolo, limpiándolo, añadiendo. Y Génesis 40, versículos 14 al 15, hay una escena importante dentro de esta historia y es cuando José interpreta el sueño aquí y de estos funcionarios y dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Le interpreta, recordemos, el sueño al panadero y al copero. Aquí está hablando con el copero y le dice, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Entonces, recordemos esta escena donde él interpreta el sueño del copero y lo que le está diciendo, él sabía que lo iban a soltar en 3 días y lo que le está diciendo es acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate que yo hoy aquí en medio de esta cárcel te he dado esperanza, acuérdate que Dios me ha dado la gracia y he podido interpretar este sueño, acuérdate porque estoy aquí de manera injusta, soy inocente. Pero en el versículo 23 nos dice, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Y aquí es muy importante entender
que saldremos de la cárcel cuando llegue el tiempo perfecto de Dios. Mira, José quería salir de la cárcel y era lógico, ¿quién iba a querer estar en la cárcel? Por mucha gracia y mucho respaldo que hubiera de Dios allí, era difícil estar limitado en tu libertad. Sobre todo esa sensación de culpabilidad, ¿no? Que yo creo que era lo que más le dolía al corazón íntegro de José, saber que él había amado a Dios y había honrado a Dios y que estaba allí acusado de haber deshonrado a su amo cuando en realidad lo había honrado. Pero él, en sus intentos, por supuesto, sabemos que esta parte, esta escena de interpretar los sueños del copero y del panadero eran parte de los propósitos de Dios, eran parte del guión, del plan de Dios. Sin embargo, todavía no era el tiempo. Allí yo creo que José se precipita un poco porque él está tratando de buscar al hombre, la ayuda del hombre, para que el hombre le ayude a salir de la cárcel. Y te insisto, saldremos de la cárcel el día que el cielo lo determine, el día que se cumpla todo lo que fue planeado que ocurriera en nuestra vida. Y yo quiero animarte en esta mañana a que tú entiendas esta verdad. Cuando estemos listos para la siguiente etapa. Salmo 105, 20 al 22 dice: envió el rey y le soltó, el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Luego lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Cuando llegó el momento, José salió y salió a ocupar ese lugar de honor, de honra, fue restaurada su honra, todo. Y sabemos que hay una historia muy linda que no podemos contar en esta mañana, porque lo que nos ha interesado es mirar este paréntesis, este escenario de su vida cuando él estuvo en la cárcel. Mira, tú y yo entramos en este tiempo de arresto domiciliario, de cárcel, con propósitos de Dios. ¿Se han cumplido en tu vida? ¿Se han cumplido en tu vida? Yo creo que esta es la gran pregunta con la que te quiero dejar en esta mañana. La pregunta de reflexión en tu vida es: ¿se ha cumplido el propósito de Dios en mí? Estamos a punto de salir. Tristemente se está hablando en este tiempo de que con este nuevo oxígeno de algunas cosas que nos están permitiendo, está habiendo una irrupción y mucha gente está saliendo a la calle y de pronto no se están respetando muchas reglas, el distanciamiento social, etc. El punto es que ya esto huele a libertad. Parece que toda esta restricción y todo este tiempo está por concluir. Y el punto es, Dios ha hecho lo que planeó hacer contigo. Yo quiero pedirte en esta mañana que cierres tus ojos allí donde estás y vamos a orar juntos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por lo que has hablado a cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por historias de personas como José. Señor, historias en las que hay tanta riqueza, tantas lecciones de vida para aprender, un referente, un hombre que aún el día de hoy nos inspira en su amor, en su reverencia a ti, Señor, en su sometimiento a tus procesos perfectos y necesarios para lo que tú querías e ibas a hacer con él. Señor, y en esta mañana yo quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, que allí donde está cada persona que me está escuchando en esta mañana, tú llegues y les toques. Señor, con tu tierno amor confronta nuestros corazones para vida y para transformación. Confronta hoy nuestros corazones, Dios, para someternos a tus procesos. Confronta nuestros corazones, Dios, hoy, aún en este punto, para reconocer nuestra respuesta en medio de lo que hemos vivido, en medio de esta cárcel, de este encierro,
pero también para anhelar aún lo que falta, Dios, lo que tienes que añadir y lo que tienes que quitar. Oramos para que lo que tú necesitas quitar de nosotros, de aquello de lo que necesitas despojarnos, Señor, aún en lo que falte de tiempo, tú puedas hacerlo. Señor, guárdanos de todo engaño de nuestra alma, de no ver nuestra condición de necesidad de transformación. Guárdanos de todo engaño y permítenos en este día que tu luz ilumine nuestro entendimiento y haya claridad en nosotros para dar gracias por todo el depósito espiritual en cada uno de nosotros, pero también para reconocer que necesitamos rendirnos a lo que aún falta. Quita de nosotros lo que necesite ser quitado y añade lo que necesite ser depositado. Gracias por hablarnos en esta mañana. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Recuerda tomar un tiempo para enviar tus diezmos u ofrendas. Puedes hacerlo a través de transferencia bancaria. Sigue siendo fiel. La obra continúa. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este lunes retomamos nuestros grupos de crecimiento a través de la aplicación Zoom. Ponte en contacto con tu líder de grupo para más información y no dejes de conectarte. De lunes a jueves, altar familiar, a las 8 de la tarde. Tiempos en familia donde todos nos conectamos y buscamos a Dios. Y como siempre, recibiremos una porción de su palabra que nos ayudan a reflexionar y sobre todo, no dejar de crecer. Viernes, nuestra reunión especial de adoración. Un espacio único para buscar el rostro de Dios. También juntos, conectados a la misma hora, generando un solo corazón en la búsqueda de un mismo Señor. Este sábado tendremos nuestra reunión de jóvenes online a las 4:30 de la tarde, aún en casas, pero juntos. Importante, no olvides que a las 12 comienza nuestra iglesia infantil en casa. Conéctate en familia y disfruta este tiempo especial con tus hijos. Y el próximo domingo, no olvides conectarte como siempre a las 10:30 de la mañana, unidos online, para alabarle y escuchar su palabra. Que tengas una semana muy bendecida. Hasta pronto.